Shalom a todos. Hoy trataremos el tema de si está bien que un judío religioso asista a una iglesia cristiana y si se puede pintar o esculpir formas humanas de acuerdo al judaísmo, de acuerdo a la religión judía. Como bien ha señalado el segundo de los 10 mandamientos, tiene que ver con la creación de obras de arte, ídolos o íconos que representen seres vivos u objetos celestes. El texto dice: no tendréis otros dioses fuera de mí. No te harás esculturas ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 23:4. Más clarito, imposible. Con el tiempo este mandamiento se interpretó de diversas maneras. La provisión más común y la más obvia del texto es contra la creación de esculturas de personas, animales o planetas con el fin de adorarlos. Uno de los primeros mensajes de la Torá es que adorar ídolos no está permitido. Por lo que no es de extrañar que se prohibiera crear obras de arte que pudieran usarse como ídolos. ¿Lo tenemos claro por ahora? Escrito, textual. Específicamente sobre dibujar la forma humana, como se trata ese tema en la literatura rabínica. El Talmud comenta, según el segundo mandamiento, y adopta una postura muy estricta contra la producción de imágenes de rostros, declarándola prohibida, sancionando inclusive la posición de imágenes de rostros que fueron creadas por no judíos. Esto está en Talmud, Masejet Avodah Zarah 43a. Prohibido. A ver si los judíos que tienen imágenes se enteran de una vez por todas. Está prohibido en el Talmud, Avodah Zarah 43a. Claro, pero como no leen el Talmud, no les importa, se disfrazan de ortodoxo y ahí están adorando imágenes. La prohibición proviene de la preocupación de que incluso las imágenes bidimensionales, o sea, una foto, un dibujo, puedan ser adoradas o representar ídolos. En algunas comunidades de la Edad Media, los artistas sortearon esta prohibición dibujando cuerpos humanos rematados con cabezas de otros animales, incluidas aves. En el siglo XVI, el Shulchan Aruch amplió la prohibición de crear esculturas, agregando prohibiciones contra la formación de cualquier imagen tridimensional que pudiera ser adorada, incluidas las imágenes que se destacan en bajorrelieve, por ejemplo los frisos,
Sin embargo, el Shulchan Aruch se diferencia del Talmud en que permite crear pinturas e imágenes bidimensionales del cuerpo humano siempre que no se muestre el cuerpo completo. Yoredea 141-142. Hoy en día la mayoría de las autoridades rabínicas tradicionales siguen las reglas del Shulchan Aruch y sancionan las representaciones del cuerpo humano que de alguna manera están incompletas. Por ejemplo, un busto esculpido sería aceptable, pero no una forma humana completa. O sea que uno podría tener una foto de la cara, pero no una foto de todo el cuerpo. También sería aceptable un dibujo o una foto en que parte del cuerpo está obstruido por un mueble u otra persona. Es una persona que obstruye a otra persona y se ve únicamente la mitad de esas dos personas. Pensé que sería útil escuchar la interpretación de un artista sobre estas reglas, así que leí a Toby Kahn. Es un artista que ha pensado mucho sobre este tema. Escribió que le parecía claro que la raíz de la ley era la idolatría. Y como ya no ve a la gente adorando ídolos o imágenes, y como no sabemos cómo es Dios, hablamos de la religión judía, no se preocupa mucho por la emisión de imágenes grabadas. No ve ningún problema en crear una imagen de un cuerpo humano completo, según él, que no es ley. Es un artista que se dedica a estudiar temas religiosos. También dijo que ve a la gente obsesionada, con el precio de la obra de arte y su valor monetario, en lugar de cómo la obra de arte en sí. Este tipo de adoración es preocupante. Me recordó que la Torá nos habla de Bezalel, el artesano que se encargó de crear el tabernáculo. Bezalel significa a la sombra de Dios. Y Kahn lo ve como un comentario importante sobre la función del artista. Como Bezalel, a la sombra de Dios. Así como Dios creó el mundo, los artistas de este mundo sirven a Dios creando. Y más allá de servir, tienen la oportunidad de redimir al mundo a través de su trabajo. Un buen artista, piensa Kahn, produce obras que ayudan a redimir al mundo. Ahora veamos. ¿Está bien que un judío religioso asista a la iglesia cristiana? Entre otras cosas, porque están llenas de obras de arte, de cosas de adoración prohibida. Aquí como ocurre con la mayoría de las cuestiones de la ley y la teología judía, existe una diferencia de opiniones cuando se trata de si los judíos pueden o no entrar a una iglesia, ya sea por razones culturales, por ejemplo, como dije antes, ver una obra de arte famosa, o por motivos religiosos, una ceremonia, por ejemplo, o de un casamiento de un amigo, o el bautismo del hijo de un amigo. Esta diferencia de opiniones se basa en un desacuerdo sobre si el cristianismo debe considerarse idolatría. Sí, escuchó bien.
O sea, la diferencia de opinión es únicamente sobre si el cristianismo se debe considerar idolatría. La Torá y la literatura rabínica posterior están llenas de prohibiciones relacionadas con la idolatría y la interacción con quienes practican la idolatría. Hay un tratado completo en el Talmud dedicado a tratar con los idólatras. Y la regla general, así por mayor, allí es que uno debe evitar interactuar con los idólatras tanto como sea posible. Entre otras cosas, esto significa evitar comercializar con ellos, vestirse como ellos, comer con ellos, adorar con ellos o incluso cerca de ellos y entrar en sus lugares de culto. Esto dice el Talmud. Ahora bien, veamos. Debido a que la Trinidad está en el centro del cristianismo y porque implica a un Dios que es más de una sola entidad, hay quienes que consideran que el cristianismo es igual a la idolatría. Maimónides, el Rambam, fue una de las muchas autoridades rabínicas que adoptaron este punto de vista. Gran parte de la comunidad ortodoxa contemporánea adopta una línea dura al prohibir la entrada a las iglesias cristianas, en la que en la mayoría de las circunstancias, según Maimónides, ven al cristianismo como lo hizo él. Hay una excepción de un rabino catalán en el siglo XIII, Menahem a Meiri. Según él, el cristianismo no es una forma de idolatría. Meiri veía a los cristianos como personas cuyas vidas se rigen por la religión. Dado que los cristianos son alentados por su religión a ejercer el libre albedrío y vivir una vida digna, argumenta Meiri, la mayoría de las leyes que prohíben la idolatría y la asociación con la idolatría no se aplican a los cristianos. Hoy en día, el movimiento conservador y el movimiento reformista, del cual yo no adhiero, o sea, para mí es un movimiento, no es la religión judía. Estos movimientos utilizan a Meiri como texto base para permitir que los judíos ingresen a las iglesias en general. Algunos miembros del Comité Conservador de Leyes y Normas Judías argumentan en contra de permitir que los judíos asistan a los servicios de oración cristiana en una iglesia, pero algunos lo permiten. Si fuera un evento en el que pudiera esperar ser proselitista, entonces lo saltaría. Pero observar la oración de los demás no está prohibido. Ahora bien, el Shulchan Aruch específicamente le permite a uno interactuar e incluso vestirse como idólatras si uno necesita estar cerca del gobierno. Esto está en Shulchan Aruch y Orerea 178. Cuando uno necesita, por ejemplo, estar en un acto
oficial invitado por un rey, por un presidente, y representa al pueblo judío, le está permitido vestirse como cualquier persona no judía. Tal es así que el rabino de Haifa fue al funeral del Papa Juan Pablo II y escuchó la misa completa. Como otros, hay un montón de ejemplos más. En cualquier caso, parece que hay fuentes halágicas que respaldan saltarse la misa de 12 o la misa de gallo. Digo esto, la misa de 12, porque viviendo en Ecuador no entendía a la gente en Guayaquil hace decenas de años. No entendía cómo es que yo no iba los domingos a misa de 12. No lo entendían. Y yo creo que esa gente que no entendía por qué yo no iba a misa de 12, debe seguir sin entender. Una cosa a tener en cuenta es que incluso las fuentes más estrictas sobre este tema están más preocupadas por la apariencia de incorrección y no por el impacto espiritual que tendría un servicio cristiano en un judío que asistiera. Igualmente, como todo, queda al libre criterio de cada uno de nosotros. Shalom a todos y nos seguimos viendo.